Buenas tardes, Iglesia. Nuevo miércoles, vamos a hacer un pequeño estudio. Como ya sabéis, en estas semanas atrás hemos estado trabajando algunos personajes que estaban cerca de Jesús y cómo sus vidas pues, podían ser aprendizaje para nosotros y nosotras. Hoy vamos a trabajar un personaje, es Tomás, y como dice el subtítulo de este estudio es El Incrédulo. Era una persona que estaba cerca de Jesús, pero ahora vamos a ir viendo la situación y la historia, cómo fue luego un incrédulo cuando Jesús realmente se le aparece. Quisiera ponerme en situación como estas semanas atrás. Antes de empezar, os recuerdo que esto no es para seguirlo justo en el preciso instante en el que se está dando el vídeo, sino que puedes pararlo y continuar más tarde o leer los pasajes de la Biblia que comento y demás. Hoy, por ser un poco más prácticos, voy a leer algunos pasajes, ¿vale? Pero no voy a ponerlo en lectura, así que te recomiendo que mientras voy leyendo los pasajes, pues tú puedas buscarlos. De todas formas, las citas bíblicas las tienes escritas para que las puedas apuntar, anotar y trabajarlas cuando quieras. Pues nos ponemos en situación de este personaje. Nos dice Juan 20, del 9 al 21. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Esto lo dice en Juan 20 del 9 al 21 y vamos a leer otro pasaje que es Juan 20 del 24 al 25. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Jesús resucitado se aparece, pero Tomás no estaba, no estaba en ese momento. Y además Tomás parecía ser negativo porque tenía tal estado de ansiedad de todo lo que había sucedido que siempre esperaba lo peor y siempre se podía imaginar pues cualquier cosa menos que Jesús había resucitado y que realmente estaba allí. Y es verdad que todo lo que leemos y estamos viendo en Tomás nos lleva un poco al desaliento y al desánimo. Pero todo esto va a ir variando y va cambiando y nosotros vamos a ir viendo cómo esto también puede ser un aprendizaje para nuestras vidas. Por esto, por todo lo que acabamos de leer, Tomás se le considera como el incrédulo. Se sentía culpable de todo lo que había pasado, pensaba que, bueno, pues tenía dolor, tenía bastante dolor de toda la situación que había pasado, pensaba que al maestro al que había seguido lo había abandonado, y su reacción fue aislarse y se sintió solo y totalmente abandonado. ¿Cómo podemos aprender a estar más cerca del maestro mediante la vida de Tomás? Esta es la pregunta que siempre lanzamos cada vez que hacemos este pequeño estudio. ¿Y cómo lo podemos aprender? Bueno, pues yo creo que es el tema principal que basa esta enseñanza y este pequeño estudio es el dolor. Es el tema central en el cual Tomás aprendió más y es el que me gustaría que hoy pudiéramos un poco escarbar más y aprender más de esta situación. Como ya sabéis, vamos a intentar desgranar pequeños puntitos y luego vamos a profundizar en ello. ¿Qué cosas aprendemos de Tomás que nos acercan a Jesús, que nos acercan al Maestro? Lo primero que vamos a ver es cómo a veces nos resistimos al dolor y cómo Tomás se resistió al dolor. En segundo lugar, ese dolor tiene un propósito, tiene un objetivo y vamos a ver también y a trabajar cómo y por qué el dolor a veces tiene un propósito y un objetivo. Y por último, lo he titulado La alegría de ser paciente, como muchas veces en medio del dolor ser paciente te provoca alegría y gozo. Esto quizás pueda ser contradictorio, pero ahora veremos por qué. Vamos a empezar con el primer punto resistirse al dolor. Y en Juan 9.2, en Juan 9.2, vemos, y ahora lo podéis buscar,
como siempre, dentro del dolor buscamos una explicación. Y en este pasaje es cuando los discípulos le preguntan a Jesús acerca del hombre ciego y le preguntan quién pecó, si el hombre ciego o sus padres. Y siempre estamos buscando una explicación a todo lo que nos pasa y a todo el dolor por el que atravesamos. Y la meta final del dolor, o la meta final del proceso del dolor, no solamente es evitar, que a veces pensamos que es evitar el dolor, sino enfrentar el dolor. Muchas veces pensamos que el dolor no es para nosotros y que el dolor llega y lo primero que tenemos que hacer es intentar evitarlo. Y bueno, sí es cierto, no es bueno estar regodeándose en el dolor ni sentir compasión constantemente por mi propia vida, constantemente como si no valiese nada, porque no es así, pero sí hay que enfrentar. Y en este aspecto, muchas veces tenemos el concepto de que la vida abundante en Cristo es la que es top, es la mejor, y es cierto, pero no está libre de problemas. Esto no nos libera a nosotros de todos los problemas que nos puedan venir, ni del dolor. El resistirse al dolor es algo que constantemente podemos hacer y a lo mejor no es lo más conveniente. Y Tomás le estaba pasando esto, a Tomás estaba resistiéndose al dolor, no quería realmente aceptar lo que Jesús le dijo y no comprendió realmente lo que Jesús le dijo. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he venido al mundo. Y esto es lo que Jesús le decía a sus discípulos y él no lo llegó a comprender. Él no llegó a entender que realmente Jesús iba a estar ahí. Dios no es el genio de la lámpara. Muchas veces pensamos esto, ¿no? Que vivimos en una vida abundante en Cristo, el Señor me ha salvado de todo y ya pues el Señor me va a proveer de todo y yo ya no tengo que padecer nada más. Y sí es cierto, Cristo te libera de todo, pero los problemas siguen estando, el dolor sigue estando. Y Dios no es el genio de la lámpara. Dios es la persona el que está ahí para ti, pero no es tu siervo. Y esto es algo que debemos aprender, ¿no? Cómo a veces nos intentamos resistir al dolor en vez de buscar a Dios para que nos guíe en el dolor, que es muy distinto. Siguiendo un poco lo que Tomás aprendió con respecto al dolor, hablamos del propósito del dolor. Hablamos de que Jesús, de repente, de todas las situaciones que vivió, se encuentra en una cruz, dispuesto a morir, muere, y puede ser que ese sea el momento en el que para los ojos del resto parezca todo oscuridad, tragedia, se acabó, ya no hay nada más, pero la realidad es que fue el inicio de la vida y de la esperanza. Y ese fue el propósito del dolor en Jesús. Y ahora vemos el propósito y el sufrimiento de Tomás. Porque este sufrimiento de Tomás tenía una finalidad. Nosotros estamos aprendiendo a través de la vida de Tomás y del dolor que estaba sufriendo Tomás, cómo a veces somos incrédulos y hasta que no queremos verlo y exactamente tenerlo bien cogido y bien atado, no lo creemos. Y todo lo que pasamos tiene un fin. Y el fin me refiero al final, pero también al objetivo. Y todo esto es el propósito del dolor. Esto es algo que Tomás a través de su vida nos enseña. Cómo Tomás tenía un duelo muy peculiar, muy particular. Veis la reacción cuando lo hemos visto antes, la reacción que tuvo cuando Jesús murió. Pero también vemos ahora cómo Tomás vuelve. Y esa es la realidad de la alegría de ser paciente. Leemos en Juan 20 del 26 al 29. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y aquí, cuando hablamos de la alegría de ser paciente, vamos a hablar de fe. Cuando todo nos falta, cuando todo parece que se nos hunde, es muy importante y es lo más importante tener fe. Cuando falta la fe todo es gris, falta gratitud, falta fortaleza, falta gozo, faltan muchas cualidades que no nos ayudan a estar dentro del dolor. Y
Y el Señor entiende las dudas que tengamos, todas nuestras debilidades. A veces nosotros nos sentimos incluso culpables por eso, pero la realidad no es esa. La realidad es que el Señor entiende todos los momentos débiles que tengamos, todas nuestras dudas. Y es paciente con todo el pesimismo que muchas veces tenemos. Y eso es lo que vemos en la vida de Tomás con respecto al Maestro. Jesús fue paciente. Jesús no dijo, hay que ver, Tomás, hay que ver. Jesús volvió y buscó a Tomás para que él entendiera, para que él viera, para que él dijera, Señor mío y Dios mío. Y todo esto es lo que podemos aprender acerca de la situación de Tomás con Jesús y cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas. Seguro que hay alguna cosa de la que hemos trabajado que te recuerda alguna situación. Yo mientras lo trabajaba me recordaba alguna situación, alguna cosa que hemos podido vivir de gente cercana o incluso de nuestra propia vida. Y es bueno, ¿no?, también ver y valorar cómo esto puede ayudarnos, ¿no?, cómo estos personajes que están tan cerca de Jesús nos pueden ayudar en el día a día. La pregunta de todas las semanas, ¿qué aprendes tú? Me gustaría que, como había hecho en otras ocasiones, pues lo que tú hayas aprendido, lo que tú hayas sentido, lo puedas compartir, no te lo guardes, compártelo con gente. Ya sabes que puedes hacerlo, aunque estamos ahora un poquito abiertos a una fase nueva, y es posible a lo mejor veros en alguna ocasión o de alguna manera, pero sí es cierto que todavía está la cosa con bastante precaución, así que podemos seguir haciéndolo como hasta el momento, que ha sido a través de Zoom, por llamada, WhatsApp, todas las plataformas que pueda haber de videollamada. Ya sabéis que podéis hacer también los comentarios al vídeo de YouTube, y como conocéis y ya sabéis, en la página web pdeconexión.es, en el apartado del blog, podéis escribir lo que necesitéis y queráis compartir. Así que espero que os sea de bendición, que podamos aprender más sobre estas situaciones que podemos ver dentro de los evangelios, y que tengáis buena semana. Bendiciones.